Discapacidad en Acción. Programa dirigido a las personas con y sin discapacidad, generando el punto de la inclusión. Bienvenidos. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Discapacidad en Acción. Hoy en Discapacidad en Acción tenemos una primera parte donde vamos a hablar sobre cómo abordar a una persona con discapacidad visual, cómo ayudarla, si es que, te llegas a encontrar a una persona con discapacidad visual que necesite tu ayuda. Aquí te lo vamos a explicar y de eso se va a encargar nuestro amigo Luis Francisco Corzo. Entonces, adelante Luis Francisco, ilumínanos con tu sabiduría. Aprendamos de la discapacidad. Hola, para Discapacidad en Acción. Hoy les vamos a hablar a la amable audiencia de tan prestigioso programa, los tips que tengan presente ustedes, amables oyentes, cuando deseen abordar a una persona con discapacidad, ya sea persona con discapacidad visual, persona con discapacidad física, persona con discapacidad auditiva o persona sordociega o una persona con discapacidad intelectual o persona psicosocial mental o persona con discapacidad múltiple. Esas son las 7 categorías reconocidas por la Convención de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, adoptada por las Naciones Unidas el 13 de diciembre del 2006. Bueno, si ustedes, amables oyentes, de pronto ubican a una persona con discapacidad visual tratando de cruzar una calle, de abordar un transporte o de pronto desorientada, lo primero que deben hacer es acercarse a la persona con discapacidad visual y tocar su hombro, identificarse. Mucho gusto, mi nombre es Pepito Pérez, le estoy extendiendo la mano para saludarlo. Ya después de que pase ese momento de saludo, de interacción, ahí sí se le ofrece, se le pregunta a la persona con discapacidad visual si desea que le oriente o le apoye en algo. Entonces la persona con discapacidad visual es la que determina si quiere que lo apoye al cruzar la calle. Si la persona le indica que sí, que desea cruzar la calle, lo que usted tiene que hacer es llevar la mano de la persona con discapacidad a su hombro o al bíceps de su brazo y empezar la marcha, sin necesidad de empezar a repetir suba o baja, cuidado que hay escaleras, porque el movimiento del guía le está dando orientación al guiado, que es la persona con discapacidad visual. Entonces es importante eso y llevar el ritmo o el paso que coloque la persona con discapacidad. No es que lo cojan ustedes, lo lleven del brazo o le pongan la mano en el hombro o en el brazo y empiecen a correr desesperados, y uno como persona con discapacidad va pensando en qué momento se desubica el guía y lo hace pegar a uno o lo hace generar algún accidente con algún obstáculo que esté al frente. Entonces es muy importante tener presente eso, siempre el ritmo del paso de la persona con discapacidad visual. Y si de pronto van por un andén que es muy angosto y hay un poste, porque eso es frecuentemente que hay un postes ubicados en el andén y hay un espacio muy mínimo entre la pared y el poste, entonces se le indica a la persona, vamos a cruzar un poste. Entonces, ¿qué hace la persona con discapacidad visual? Se ubica detrás del guía, colocando la mano derecha en el hombro derecha del guía y la mano izquierda en el hombro izquierdo del guía y pasa en fila india, que llamamos, y después de pasar el poste vuelve y se alinea de forma lateral y continúan el recorrido o la marcha hacia donde la persona con discapacidad necesita llegar. Aquí lo importante es tener presente la opinión o el concepto de la persona con discapacidad visual. Y para abordar a una persona con discapacidad física, que son los usuarios de silla de ruedas, nunca ustedes le empujen la silla a la persona. Primero consúltenle, pregúntenle si desea que le ayuden a maniobrar o a empujar la silla. Y si la persona requiere el apoyo, pues hay que hacerlo con dignidad y respeto,
porque la silla o el producto de apoyo forma parte de la integridad personal del ser humano o de la persona con discapacidad. Entonces, y ahí se actúa a generar el apoyo a la persona. Y si abordan a una persona con discapacidad auditiva, por favor tener presente, siempre hablarle frente a la persona con discapacidad auditiva, porque las personas con discapacidad auditiva son netamente visuales y algunos leen los labios, y así se puede establecer un medio de comunicación y poder dar una orientación o una respuesta a la inquietud que presenta la persona con discapacidad auditiva. De igual manera, una persona sordociega también hay que abordarla, porque el abordaje con estas personas es personalizado de igual manera como lo es con las personas con discapacidad visual. Entonces, para tener presente, y si de pronto una persona con discapacidad visual necesita abordar un transporte, sea bus urbano o transporte masivo de metrolínea o taxi, cuando es un bus, por favor preguntarle a la persona si desea que le orienten la ruta que va a abordar en ese momento. Y cuando llegue la ruta a la parada, lo que hay que hacer es ofrecerle el hombro o el bíceps y llevar a la persona hasta la entrada del vehículo o del bus y colocarle la mano en la manecilla de la entrada del bus para que la persona se coja de la manecilla y pueda acceder al bus con autonomía e independencia. Y cuando es para abordar un taxi, lo que hay que hacer es, si se abre la puerta, hay que colocarle la mano derecha de la persona con discapacidad visual en la puerta abierta para que uno tenga precisión de que ya le han abierto la puerta, y así le evita cualquier accidente con la punta de la puerta a la persona con discapacidad visual. O en su efecto, la mejor forma es colocarle la mano sobre la manecilla de la puerta y uno mismo abre la puerta y coloca la mano izquierda en el techo del taxi, para poder medir la distancia que hay del techo al cojín y qué tanto se debe agachar para poder proceder a acceder o a ascender al taxi. Esa es otra forma que deben tener ustedes presentes, amables oyentes, ciudadanos, que siempre frecuentemente ustedes se van a encontrar con personas con discapacidad y ustedes van a estar en toda la disposición de apoyar y orientar. No es ayudar, es apoyar, a orientar a una persona con discapacidad independiente. De igual manera, las personas con discapacidad intelectual también hay que saberlas abordar, preguntándoles qué desea, qué es lo que quieren, y la persona es la que indica qué clase de orientación desea que se le ofrezca por parte del ciudadano, por parte de la persona que lo está abordando. De igual manera, las personas psicosociales mentales. Aquellas personas con esta discapacidad, pues ellos se alteran fácilmente, no controlan emociones, entonces hay que tener cuidado en el momento de abordarlas también, no irlas de pronto a preguntarles cosas que no están en el momento que ellos puedan responder, sino saber abordarles siempre identificando y ofreciendo el apoyo. Aquí lo importante es ofrecer el apoyo, y quien determina si quiere o acepta el apoyo es la persona con discapacidad. Y de igual manera, las personas con discapacidad múltiple son aquellas personas que tienen más de una deficiencia. Entonces, por ejemplo, una persona ciega o persona con discapacidad física es una persona múltiple, y también hay que preguntarle a la persona si requiere el apoyo. Aquí el mensaje es que siempre el apoyo no se impone, se ofrece, preguntándole a la persona con discapacidad si requiere que le orienten o le apoyen en algo que ella necesita. Y si la persona por algún caso le dice no necesito ninguna clase de orientación, entonces no insista, porque ya estuvo en toda la intención por parte de ustedes, ciudadanos, de ofrecer el apoyo y la persona no lo quiso aceptar, ya es cuestión de la persona con discapacidad. Entonces, estos tips son importantes para ustedes, amables oyentes, para que tengan presentes cuando ubiquen a una persona, ya sea en la calle, en cualquier escenario, en un centro comercial, en un centro recreativo, en un escenario deportivo o en el transporte, en cualquier terminal de transporte. Si usted ubica a una persona, primero ofrezcanle el apoyo saludando a la persona con discapacidad, para que así la persona se sienta segura qué clase de persona es la que lo está saludando y le está ofreciendo ese apoyo.
para que realmente así haya una buena interacción y una seguridad y orientación y autonomía e independencia de la persona con discapacidad. Bueno, amables oyentes, estos son los tips que quería compartir en este gran programa con cada uno de ustedes y recuerden, les habló el reportero Luis Francisco Corzo Rojas, persona con discapacidad visual, líder activista, formador de formadores por la defensa y la garantía de los derechos de las personas con discapacidad, sus familias o cuidadores, y siempre tengan presente el eslogan de la convención: nada sobre nosotros sin nosotros. Feliz tarde, que el Señor los bendiga. Chao, chao. Rompiendo Barreras, la historia de vida de la semana. Bueno, ahora en esta sesión de Rompiendo Barreras tenemos al señor Alirio Castro, quien es una persona con discapacidad visual, es músico y uno de nuestros compañeros lo va a entrevistar, lo va a seguir entrevistando. Y vamos a hablar sobre el rol que ha desempeñado en la música, el cómo la música para él ha sido un mecanismo de expresión. Así que adelante y vamos con esa entrevista. Como hablábamos con el maestro sobre la música y queríamos conocer un poco al respecto de esta institución. Porque Alirio Castro es un hombre que, como nos lo expresaba anteriormente, se hizo a pulso, utilizando de la manera más óptima posible los recursos que tenía a la mano. Ese gran mundo del maestro Alirio es la música. La música que no sé si estaré siendo un poco exagerado, pero ya él nos corregirá si es así, le ayudó a construirse como persona, a construir familia y, bueno, a salir adelante como cualquier ser humano. Maestro Alirio, la música, ¿cómo fue ese deseo? ¿En qué momento comenzó usted a sentir, a manifestar ese interés por la música, maestro? La música vino conmigo. Desde que yo tengo recuerdos, tengo una guitarra o un tiple en la mano. Canto una canción. No sé ni cómo, pero así fue. Entonces, la gente empezó a decirme que a través de la música yo podría trabajar, que sea mi trabajo. Y efectivamente, cuando llego a la escuela, me encuentro con compañeros que tenían esa misma inquietud. Y empezamos a formar grupos. Inicialmente un trío. Ese trío que encaminó las calles de Bucaramanga, que actuaba en los restaurantes, en los clubes, cantando las canciones de Los Panchos, de Garzón y Collazos, etc. Dio paso luego a un conjunto musical moderno en aquel entonces, moderno para aquel entonces. Tuvimos instrumentos como percusión, guitarra, bajo, organeta. Se formó un grupo que hizo época en Bucaramanga, la famosa Onda Nueva, de la cual algunas personas aún tienen recuerdos. La gente le llamaba la Orquesta de los Cieguitos, y con eso sí que dimos que hacer, porque estaba integrada solo por elementos sin ninguna visión. Los hermanos Pedraza, que gracias a Dios nos acompañan todavía, Jaime y Manuel, Ernesto Delgado, que hoy está en el exterior, ¿quién más? Jorgito Vargas, que es el encargado de la percusión, el doctor Jorge Vargas, porque es un abogado, y este servidor, yo estaba a cargo de la guitarra.
de la guitarra eléctrica, ya pasamos de la guitarra convencional a la guitarra eléctrica, con amplificación, con todos los hierros, compartiendo a lo mejor no compartiendo no, sino compitiendo con los buenos grupos de aquel entonces. Muy bien, maestro. Maestro, quiero volver un poquito hacia atrás, como dicen, y saber cómo se le enseñaba música a un ciego en ese momento. De pronto usted pensará, pero esas preguntas son absurdas. No, para nada. Resulta, mi querido maestro, que los oyentes viven siempre intrigados. ¿Cómo un ciego puede hacer estas o cuáles cosas? En este caso, usted es el especialista en música. ¿Cómo logró aprender la música? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo le enseñaron, maestro? Yo aprendí a tocar el tiple, que fue mi primer instrumento. Luego vino la guitarra y después teclado, que no soy muy ducho con el teclado. Lo toco, sí. Yo me desempeño, yo me desenvuelvo. Pero creo que me va mejor con las cuerdas, con el tiple y la guitarra. Como yo soy ciego total, las personas que pueden ver, pues, por imitación, ven cómo se coge la guitarra, imitan la posición de los dedos que haga el profesor. La persona ciega, pues, obvio que primero que todo tiene que conocer el instrumento, palparlo, que el profesor le explique qué son trastes o espacios, qué es la caja de la guitarra, el orden de las cuerdas, el orden de los trastes, etc. Y luego explicarle en forma muy didáctica, coloque el dedo 1 en la cuerda 2, traste 1, el dedo 2 en la cuerda 4, traste 2, etc. ¿Cuál es el dedo 1 y cuál es el dedo 2, maestro? Reitero, puede parecerle absurdo, pero la gente quiere aprender. En la mano izquierda, el pulgar está detrás del mástil de la guitarra. Por lo tanto, no se cuenta. El dedo 1 es el dedo índice, el 2 es el dedo medio, el 3 es el dedo anular y el dedo 4 es el dedo meñique. Aprendidos esos movimientos, entonces solamente ya viene la parte de que entendamos que la cuerda 1 pulsada en el traste 1 con el dedo 1, entonces ya el profesor que nos está enseñando, para colmo, si el profesor también es ciego, tiene que tocarle la mano al alumno a ver si está haciendo lo correcto. ¿Y le pasó, maestro? Sí, claro, me pasó. Yo tenía que, de hecho, y en esto sí el oído es un gran auxiliar, yo di clases de guitarra. Tenía que tocar la mano del alumno a ver si estaba haciendo lo que yo le indicaba. Y nadie me podía hacer trampa, porque el oído le ayuda a uno a saber que se está pisando la cuerda que no es en el traste que no es. Pues desde luego, si el alumno hace eso, no va a sonar lo que debiera sonar cuando se hacen las cosas correctamente. No sé si me hago entender. Sí, claro que sí, maestro. Maestro, mi pregunta en este momento es, listo, se tenía en cuenta, se tomaban los comandos, las bases, las órdenes, de acuerdo a las especificaciones que usted nos comentó. Y bueno, da la casualidad de que las personas ciegas, pues además de ser ciegos, tienen ciertas dificultades físicas, no porque de pronto sea natural, sino a veces tendemos a petrificar nuestros dedos. Maestro, ¿eso pasaba en ese entonces? Yo creo que pasa con cualquier persona, porque cuando uno no está acostumbrado a que sus manos, sus pies tengan movimientos determinados, pues hay que, no sé si la palabra sea válida, educar las manos, hacer que los dedos aprendan, porque naturalmente es complicado al principio.
Entonces las personas tienen dificultades. En la guitarra, para los que entienden, los oyentes que entiendan esto, hay algo muy complejo para todo alumno, que es la cejilla. Tocar todas las cuerdas con un solo dedo, atravesando el dedo sobre el diapasón de la guitarra para cubrir todas las cuerdas y hacer que suenen. Esa es la parte más complicada. Ahí es donde hay que trabajar mucho, pero poco a poco los dedos se van acostumbrando, y si no, no hubiese guitarristas. Maestro, perfecto, entendimos estos comandos, estas órdenes. ¿En qué momento o cómo hago yo para saber que de re debo pasar a do, de do a fa y estas cosas? ¿Cómo lo hago, maestro? ¿O cómo se hacía en ese entonces, en la enseñanza? Pues la persona que ve y no entiende mucho la música, mientras la entiende, pues va tomando nota. Escribe la canción y al lado de la sílaba donde debe hacer el cambio lo marca, ¿sí? Por ejemplo, si vamos a escribir madrigales, escribimos, por ejemplo, estando contigo, entonces en ese estando vamos a suponer que se toca en mi menor. Estando contigo, mi menor, me olvido de todo y de mí, se parece ya va en la menor, entonces en la palabra parece le marca la menor. Mientras que es el oído el que va dando los patrones de dónde deben ir los cambios. Prácticamente persona que no tenga buen oído, que se olvide de aprender música. ¿Cómo es tener buen oído, maestro? Tener buen oído es hacer que la persona entienda que va cantando o va ejecutando el instrumento y va haciendo los cambios donde la armonía le indican que no va a desentonar, que va a ser agradable al oído. Hay que tener buen oído para aprender, hay que oír bien para poder hacer las cosas bien. ¿De qué depende tener ese oído, maestro? O sea, ¿de qué dependen esos cambios? Me gustaría esa explicación de usted que es experto, porque, como digo, la gente se sorprende realmente y es bueno escucharlo. Es muy complejo, hay personas que no nacen para la música. Nacen para oírla, pero no nacen para interpretarla. Es así que a todo el mundo le gusta la música, pero todo el mundo no toca. Es muy complicado, es digamos como una virtud que tiene cada persona de saber escuchar y entender lo que escucha. Entenderlo es traducirlo, poder hacerlo a sí mismo. Pero este punto que será un poquito como fuera de contexto, no es lo mismo saber hacer las empanadas, o no es lo mismo comer empanadas y saber que son buenas a poder hacerlas y que queden lo mismo. Me perdonan lo ordinario quizá de la comparación. No es lo mismo escuchar bien que tocar bien. Perfecto, maestro. Maestro, una pregunta. Para poder desarrollarse uno como guitarrista, ¿uno tiene que estar viendo la guitarra? ¿O usted siente que eso no es necesario? No hay que estar viendo la guitarra, ni el piano, ni el violín. Nada absolutamente. Porque naturalmente que sería absurdo que yo estuviera en un show inclinado sobre la guitarra viendo cómo es que estoy tocando, cómo es que puedo hacer. Las personas que ven pues estarán pendientes, si son muy profesionales, obvio estarán pendientes de la partitura. Y quienes tocan por, digamos, tienen enormes capacidades, son capaces de hacerlo mirando para cualquier parte, mirando a su público o con los ojos cerrados, porque no hay que ver para tocar, solamente hay que aprender y luego se mecaniza. La memoria de los dedos actúa, sabemos cómo hacer las cosas sin necesidad de poder verlas. Así que cualquier persona puede tocar, pueda que vea o que no. Maestro, gráficamente, ¿qué es una partitura? Una partitura es un papel con un pentagrama y las figuras de las notas escritas en él. Las figuras de las notas son las que te van dando, así como al formar las palabras, las combinaciones de las letras, las combinaciones de esas notas, sus figuras y todo su cuento,
nos van dando la idea de qué notas debe ejecutar con las manos. Perfecto, maestro. Bueno, fíjese usted, ahí estamos aprendiendo harto. Maestro, ¿cómo se puede decir, o en qué momento se puede decir, mejor la pregunta, que esta persona ya sabe manejar la guitarra? Al menos básicamente, y de ahí para allá, que él haga lo que considere hacer. La música es algo que no se termina de aprender. Lo que toquemos, para la gente que nos conoce, debemos tocarlo bien. Pero con toda seguridad, mañana sale algo que tenemos que aprender. Entonces, no hay ningún momento en que nos podamos considerar que ya sabemos todo, porque la música está viva, evoluciona, y cada día nos exige que aprendamos algo nuevo. Maestro, una pregunta. ¿Aquel que toca un instrumento es buen cantautor? No necesariamente. Hay cantautores que no entienden nada de música. Escriben el poema y tienen al lado o le entregan a alguien que haga el arreglo musical, que ponga la música. Y los hay también, de hecho yo he hecho algunos pinitos con eso, que podemos componer el verso y la música. Perfecto, maestro. Maestro, bueno, ya usted aprendió a tocar su guitarra, su tiple, manejó su teclado y bueno, incursionó o vio usted esta posibilidad, digo ver, forma figurada, de convertir este oficio en eso propiamente, en la posibilidad de ganarse la vida. ¿Cómo fue esto, maestro? A Dios gracias, sí. Entendí que la música era lo mío. Yo había contado que estuve en el taller aprendiendo a hacer escobas y no, para nada. Lo mío era la música. Y afortunadamente el respaldo de la gente fue unánime. Cuando uno se para como músico frente a su instrumento, en una tarima, en un salón o en la sala de una casa, a complacer a la persona que le ha contratado a trabajar para su público, uno no es ciego. Y para la gente que lo lleva a uno, tampoco es ciego. Ahí está, es el músico. El maestro nos dice. Entonces la música realmente nos quita prácticamente el rótulo de ciegos. Podemos competir con buenos músicos. Y de hecho yo creo que hay muchos que han hablado o han oído hablar de Stevie Wonder, de José Feliciano, de Andrea Bocelli, que son maestros en la música, en el canto, que son ciegos y que nos representan a nivel internacional muy bien. Maestro, ¿cuál fue ese primer momento como músico, como persona que comenzó a ganarse la vida con ese arte? Nos remontamos a mi recién llegada a la escuela, cuando al encontrarme con otros compañeros ciegos que tenían la virtud de ejecutar un instrumento. Ahí empezó mi vida de músico. Empezamos como trío, salíamos a los restaurantes. La Beneficencia de Santander tenía todos los viernes música en vivo previa al sorteo que se hacía al público en las oficinas de la Beneficencia con un show artístico, y a nosotros nos llevaban. El trío de la escuela Taller para Ciegos nos decían. Realmente creo que como trío nunca tuvimos un nombre artístico definido. El trío de la escuela Taller para Ciegos, integrado por músicos ciegos, entre los cuales estaba yo, en la guitarra puntera, la primera voz, y un gran amigo que ya falleció, José Gustavo Arenas, que tocaba la guitarra marcante, a veces el tiple. Teníamos a Enrique
Herrera, que tocaba la guacharaca o las maracas, y teníamos el apoyo de pronto de algún compañero que tocaba la flauta muy hermosamente la música colombiana. En fin, ahí empezamos a tener nuestra salida al público y la gente nos recibió muy bien y eso nos permitió poder crecer en ese arte. Maestro, ¿ustedes cobraban por esa presentación o lo que voluntariamente la gente quisiera ofrecerles? No, nosotros teníamos, como cualquier trío, nuestras tarifas. Y eso fue lo que nos permitió ya tener un medio de vida, saber que teníamos un sustento. Ya sabíamos que teníamos una presentación, íbamos a cobrar y esa ganancia podría ser utilizada para satisfacer las necesidades que toda persona tiene, como llevar algo a la casa, como poder comprarse algo, en fin. Perfecto, maestro. Luego vino la onda nueva, me dice usted. ¿Qué cambio hubo del primero, que fue el trío de los ciegos, a la onda nueva, maestro? Salimos de la parte del trío, llegó la onda nueva, que era un grupo de música tropical, e imitábamos muy bien, perdón por la inmodestia, a los buenos grupos de aquel entonces, como los Terrícolas, como Pasteles Verdes, como los Galos, y arañábamos música tropical, no con los sonidos que tenía los grupos de aquel entonces, como los Blancos. Aquí en Bucaramanga había un grupo que se llamaba los Black Star, La Quinta Dimensión, otros que no recuerdo muy bien el nombre, y nosotros hacíamos música tropical y eso nos abrió muchas puertas en clubes, en restaurantes, amenizamos muchas bodas, amenizamos muchas separaciones, no tampoco. Y posiblemente sí. Y realmente nuestra vida como músicos fue muy completa. Nos hizo falta, sí, quizá, y lo hemos hablado con los compañeros que conformamos aquel grupo, nos hizo falta, valga la palabra, visión para proyectarnos más como artista, o quizá un manager que hubiera visto en nosotros la posibilidad de hacer algo como grupo musical. Pero sí, tuvimos nuestra época de oro. Maestro, ¿y quién manejaba, digamos, ese asunto de los contactos, de las relaciones para hacer las presentaciones y demás? Bueno, en aquel entonces no era como hoy. En aquel entonces un contrato daba a otro. Nosotros llegábamos a tocar a la casa de alguna persona una fiesta, y de esa fiesta salían 2 o 3 fiestas más. Regáleme la tarjetica, cuál es su número telefónico. Y realmente hubo una época en que no había fin de semana que no trabajáramos y estábamos ocupados prácticamente viernes, sábado y domingo. Maestro, ¿cuánto duró la onda nueva? ¿Qué tiempo tuvo de vigencia? ¿Y por qué acabó? La onda nueva tuvo de vigencia más o menos unos 4 años. Luego, y esto es una broma, el grupo se disolvió porque no nos podíamos ver, claro, todos ciegos. Entonces, el grupo se disolvió. Sin embargo, nosotros empezamos a trabajar de manera independiente. Los hermanos Pedraza fundaron Los 5 del Sol, un grupo muy similar a la onda nueva que de hecho todavía está vigente. El compañero Ernesto Delgado montó una orquesta de música tropical y yo, era mi sueño, empecé a trabajar como solista. Eso indica, maestro, que ya le tocaba atender tanto el canto como el instrumento. Sí, ya a través de los conocimientos que yo tenía con el teclado, entonces yo me presentaba solo con mi piano o solo con mi guitarra y el canto. Maestro, ¿cuánto tiempo requiere un músico para preparar una presentación? Cuando el músico ya es profesional, nada.
Hay que ensayar todos los días porque no hay que descuidar que los dedos se vayan a entiesar, para usar un término popular, y que la voz esté siempre lista. Desde que el músico sea profesional y sepa lo que hace, solamente es llegar y hacer la presentación y, claro, estar actualizado con los temas que estén sonando en el momento. García Márquez decía que un escritor debía mínimo trabajar 5 horas diarias escribiendo. ¿En el músico opera algo parecido o no, maestro? 100%. Un guitarrista debe tocar mínimo 1 o 2 horas diarias. Si puede hacerlo más, es mejor. Pero un día que dejemos de ensayar, se nota al día siguiente. Maestro, ¿usted actualmente lo hace? ¿Ensayas a 2 horas diarias? Claro que sí. Maestro, hay preguntas que uno no puede acá dejar de lado, y es, bueno, se vivía de la música fines de semana y de sus presentaciones. Bueno, ¿y el resto de tiempo qué, maestro? ¿Preparando o haciendo qué cosas? El resto de tiempo muy dedicados al ensayo, porque ya no había que prepararse individualmente, ya había que trabajar con un grupo. Entonces había que equilibrar las cosas, que el de la batería hiciera lo debido en cierto tiempo del tema, de la canción, que la organeta hiciera su parte, la guitarra también, etc. Los coros, la parte de las voces. Entonces le dedicábamos tardes enteras, 2 o 3 días a la semana al ensayo. De hecho, al ensayo en los primeros días permitíamos que asistieran personas, de lo cual también salían contraticos, salía trabajo. Maestro, cuando decidió ser solista, ¿le siguió surgiendo posibilidades de trabajo? ¿Se aminoró? ¿Qué sucedió, maestro? Tuve una gran acogida como solista. Precisamente fui músico de tabernas muy elegantes, muy buenas aquí en Bucaramanga. Hoy por hoy ya, como las razones sociales cambian, a lo mejor los sitios como tabernas aún siguen, pero ya no tienen los mismos nombres de antes. Yo fui el show en varias de ellas, con la guitarra o con el piano, cantando canciones de otro músico ciego que ya había mencionado, que es el puertorriqueño José Feliciano. De hecho, me gané el nombre de El Feliciano colombiano a raíz de eso. Maestro, y otra pregunta que uno no puede olvidar aquí es, bueno, el ciego se prepara, toma su profesión, demás y demás y demás cosas. Maestro, para uno como ciego, ¿era más difícil hacerse a presentaciones o como cualquier otra persona? Llega el momento en que es como cualquier otra persona. Afortunadamente, la música logró integrarnos al campo laboral. Ya la gente no nos contrataba como ciegos, nos contrataba como músicos, como intérpretes. Y gracias a Dios, pues, les pudimos quedar bien. De hecho, incluso pudimos estar fuera de Bucaramanga. Maestro, parece que el tema de la música ha venido, pues he escuchado de algunos músicos teniendo ciertos inconvenientes. ¿Es así o simple y llanamente es un comentario, maestro? Las épocas cambian. Ya no es tan fácil trabajar con la música porque el género musical muchas veces se escapa al dominio y quizá eso solo sea cuestión de trabajar con él, ¿no? Por ejemplo, lo confieso por si me contratan, no me pidan reggaetón, no he podido con eso. Sí, no he podido con eso. Y pues realmente la clientela, por decirlo de alguna manera, tiene otras exigencias, otras expectativas. Por ejemplo, la serenata que era
digamos, tan indispensable en todo evento, hoy por hoy ya ha caído un poco. La orquesta, y lo podrán comprobar ustedes, la orquesta ya muchas veces es reemplazada por una miniteca, por un buen DJ. Y así, pues, tenemos que ir viviendo los cambios y tratando de no dejarnos quedar. Maestro, cuando se hace una presentación, ¿ustedes plantean las canciones o la gente que está allí les dice previamente qué es lo que quieren? El músico, cuando trabaja con, digamos, con el pueblo, con la gente, debe estar actualizado. Y esa es la parte que yo ya decía, no me vayan a pedir reggaetón, que es lo actual. Entonces ya estoy un poco quedado. Porque el cliente pide, no se le puede imponer. El cliente es el que pide. Y ojalá y el músico pueda complacerlo al 100%, porque eso garantizaría más trabajo. Es decir, usted está en la presentación y espontáneamente alguien dijo, quiero esta canción, y ustedes deben estar en la capacidad de resolver esa petición, maestro. Formidable que eso fuera posible, claro. Porque si yo voy a su fiesta y me pide que cante tal, ay, qué pena, no la sé. Entonces esta otra, uy, no, tampoco. Entonces ahí, pues, empieza uno como a generar ciertas dudas. Ahí entraría algo que en las personas es muy recurrente. El ciego tiene que aguzar demasiado su memoria para poder hacer esto, porque imagino que aquellos que tienen pentagramas, que tienen todos estos ayudas visuales, ¿les es más fácil, maestro? Sí, de hecho hoy por hoy, y para nadie es un secreto, hay muchos cantantes que recurren a una tablet, a un celular para ir leyendo la letra al mejor estilo del karaoke. Nosotros 100% memoria. ¿Alguna vez le tocó ayudarse con braille para una cosa de esas o nada, maestro? No es posible porque como yo tengo que estar tocando, no puedo tocar y leer a la vez, porque el braille se lee con los dedos. Bien, perfecto. Maestro, resulta muy interesante realmente escuchar todo esto, porque, como he dicho, a las personas se les hace completamente desconocido el proceso, no saben de las cosas que se hacen, de lo que pueden hacer las personas ciegas. Y bueno, llevar esto a medios masivos es clave, es fundamental. Maestro, entiendo yo, corríjame usted, que usted tuvo que ver con algo de la composición del himno del Atlético de Bucaramanga o el himno de Bucaramanga, maestro, ¿cómo es? El himno del Atlético Bucaramanga surgió una noche escuchando un partido muy vibrante que ganó el Bucaramanga. Ese partido que ganó el Bucaramanga, que creo que fue en la ciudad de Pereira, puso el equipo en instancias en que podía pelear campeonato. Y me empezó a surgir la idea del himno y me encarreté, como dicen, me senté con mi pizarra braille y empecé a escribir, y en 3 horas tenía las estrofas de lo que muchos conocen como el himno del Atlético Bucaramanga. Así surgió el himno. ¿Tuvo acogida, maestro, el himno? Pues yo hubiera querido que el club lo hubiera apoyado. Dicen que el club lo asumió como tal. La prensa y la afición lo ha tomado como himno. De hecho, he tenido el gusto, la alegría de escucharlo en los medios cuando hay partidos de cierta importancia, cuando el equipo está en sus horas altas, y escucho sus compases, sus versos, pero reconocimiento, digamos, como tal, pues no lo tuve, desafortunadamente. Maestro, aparte de ese himno, ¿alguna otra cosa ha sido de su composición?
Sí, he tratado de hacer alguna que otra cosa, como ya lo había dicho, pero no tuve en su momento, no hubo la oportunidad de darla a conocer. Es que definitivamente esto de la discapacidad, a veces, porque ya había dicho que las puertas las abre la música, pero hay, digamos, cierta escala en la que ya de pronto, no sé, la discapacidad pone barreras. Hay muy poco artista ciego. Ya mencionaba a Bocelli, a Feliciano, a Steve Wonder, y creo que no son muchos en el mundo frente a la cantidad enorme de personas muy talentosas que son videntes y están en el oído de la gente que le gusta la música. Y ciegos músicos los hay, y muy buenos, pero realmente que se hayan podido destacar, que estén en la pelea por un Grammy, no, muy pocos, y no por falta de talento. ¿Por qué, maestro? Pues no sé, esa parte es un poquito complicada, no, la respuesta no la sé, porque ya le digo, pues sí hay mucho talento entre los compañeros ciegos que son músicos. Maestro, vamos llegando a la parte final de la entrevista y quisiéramos, creo yo, hablo en nombre de los oyentes también, conocer qué le ha permitido la música, qué le ha dado la música, maestro. Todo, porque como lo había dicho antes, cuando nos dimos cuenta que la música producía ingresos y podíamos llevar algo a la casa, ya pensamos en una familia, porque ya había base. Formé mis hijos, que son 3, tengo mi hogar, vivo en mi propia casa, gracias a Dios, y todo eso me lo ha dado la música a la cual le debo tanto, y a la gente que me ha apoyado, desde luego que comparten esa gratitud, la música y la gente que me ha apoyado. Maestro, ¿usted en el momento depende expresamente de la música o gracias a la música pudo hacer alguno en otro negocio y con eso también se ayuda? No, seguimos dependiendo de la música. Hay una diferencia enorme entre los músicos de ahora y los músicos como su merced que vienen de tiempo atrás, maestro. ¿O no? Bueno, eso es muy difícil decirlo, porque desde luego que hoy por hoy hay muy buenos músicos. Siempre lo sabrá. Pero quizá la tecnología ha hecho que mucha gente que no tiene mucho dominio de los instrumentos, pues tenga digamos, salida como tal. Por ejemplo, espero que no se molesten los compañeros que me estén oyendo. Cuando al principio, en la década de los 70, pararse en una tarima, tenía uno que tener el respaldo de una orquesta o ejecutar un instrumento. Hoy por hoy no. Hoy podemos bajar o comprar una buena pista, y con eso hay para que, desde luego, una persona que tenga virtudes como cantante pueda ir a un escenario, y esa orquesta que podría estarse ganando la vida acompañando al cantante, pues no tenga trabajo, porque la pista lo tiene todo, tiene coros, tiene, en fin, toda la orquestación está metida en esa pista. De hecho, porque no se puede uno quedar, yo trabajo también con pistas, puedo trabajar con mi teclado o con mi guitarra, pero desde luego que la base para estar al día son las pistas. Maestro, ¿siente aún el no haber podido terminar su carrera como músico en la universidad? Claro que sí, porque la gente puede reconocerme como músico, y quizá lo sea. Este quizá, de verdad lo digo con mucha humildad, pero a la hora de la verdad, no, pues no hay un título que avale mi maestría como músico. Pues maestro, de verdad enriquecedor, bastante ilustrativo, nos llena de muchas cosas,
de enseñanza sobre todo, de, como hemos querido en este programa, tener muchas herramientas y muchos motivos para decir, es posible. Maestro Alirio empezó a los 20 años en búsqueda de su independencia, de su construcción personal, pues ya se tenía, pero aquí venía con un añadido, y es querer hacer su proceso por sí mismo, y a fe que lo logró, como nos lo contó. Maestro, quiero pedirle 2 cosas finales. Una, un mensaje para toda la audiencia, y 2, ¿cómo lo llaman ustedes? Una breve estrofa, canto chiquitico, algo corto, para que los oyentes se den o puedan percibir y saber la capacidad y el talento que tiene usted. ¿Un fragmento musical? ¿Se llama eso, maestro? Sí, puede ser. Eso. Bueno, el mensaje para nuestros oyentes. Y ojalá si nos está escuchando alguna persona que en este momento atraviese por un momento de depresión, de preocupación, es que como está de moda la palabrita, sí se puede, sí se puede. Hay que buscarle el lado positivo a la vida y hay que de la tormenta salir vivos, hay que rescatar todas las cosas buenas que nos da la vida. Estamos prácticamente superando una temporada de pandemia. Muchos podemos considerarnos sobrevivientes. Y si a una pandemia hemos logrado ganarle la pelea, mucho más a una situación económica, a una pena moral, como dice la gente, a una situación de crisis, ya sea familiar, de pareja, económica. Si podemos caminar en las sombras, si podemos buscar luz y tenerla, aunque no veamos, muchas cosas más podemos lograr si podemos ver, si podemos conocer el camino. Si a tientas, como dice la gente popularmente, se puede avanzar, entonces ustedes que todo lo tienen, que disfrutan de sus 5 sentidos, pues adelante, señores, no hay depresión, no hay nada, hay progreso. Tengamos fe y todo es posible. Bien, maestro. ¿Quiere pensar en un instante para el fragmento musical apropiado? Sí, claro que sí. Bueno, queridos oyentes, con ustedes el talento del gran maestro Alirio para despedirnos con decoro. Adelante, maestro, y su preciosa guitarra. Usted es la culpable de todas mis angustias y todos mis quebrantos. Usted llenó mi vida de dulces inquietudes y amargos desencantos. Su amor es como un grito que llevo aquí en mi sangre y aquí en mi corazón. Y soy, aunque no quiera, esclavo de sus ojos, juguete de su amor. No juegue con mis penas ni con mis sentimientos, que lo único que tengo. Usted es mi esperanza, mi última esperanza, comprenda de una vez que usted me desespera, me mata y me enloquece, y hasta la vida diera por vencer el miedo de besarla a usted. La frase de la semana.
espectacular, maestro. Muchas gracias. Bueno, amigos, hemos llegado al final del programa y quiero, antes de irnos, pues dejarles una frase. Esta frase de la semana, que sería: el optimismo es la fe que conduce al éxito, nada puede hacerse sin esperanza y confianza. Y sí, amigos, es cierto, o sea, el tener una discapacidad no tiene por qué ser un impedimento para lograr nuestro propósito en la vida, lo que nos propongamos. Y la historia que acabamos de oír es una muestra de eso, amigos. Así que ánimo, adelante, y muchas gracias al maestro por la música que nos ha permitido escuchar el día de hoy. Recuerden que nos vemos en Discapacidad en Acción en YouTube. Esperamos sus comentarios, sus inquietudes en ese espacio. Y nos vemos la otra semana. Chao. Y hasta una próxima, maestro. Gracias, Javier. Un abrazo para nuestros oyentes. De Discapacidad en Acción, sí, señor. De Discapacidad en Acción. Sigan los que están detrás del radio en sintonía de los 100.7, y a todos nuestros amigos que nos han sintonizado por los medios digitales. Muchas gracias. Un abrazo para el mundo. Muy amables. Hasta una próxima en Discapacidad en Acción. Y amigo, no olvides suscribirte a nuestro canal en YouTube Discapacidad en Acción para que no te pierdas de este ni otros episodios muy interesantes que publicamos todas las semanas. Y nuevamente esperamos allí tus inquietudes y comentarios. Chao, chao.